Nos acompaña la licenciada Sandra Guevara de COIMSAL, asesoría migratoria, y nos estamos enterando de ciertas cosas, digamos, muy importantes al respecto de aquellas instrucciones especiales que no podemos dejar de hacer en caso de procesos migratorios. Le digo, muy importantes e interesantes porque de pronto ni yo mismo estaba enterado. Contame primero, ¿bajo qué circunstancia pueden darse este tipo digamos, de peticiones o instrucciones especiales de las cuales no hay zafe posible? Correcto. Bueno, esto sucede cuando, por ejemplo, hay alguna duda respecto al proceso que se está haciendo y el agente consular o el agente de inmigración necesita aclarar esa duda. Entonces deja instrucciones específicas para el caso, para el aplicante que está haciendo determinado proceso y las cuales debe cumplir. Si no se cumplen, se traduce en ahí nos quedamos, o sea, no podemos avanzar a la siguiente etapa o no podemos cerrar el caso. ¿De qué estamos hablando, por ejemplo? A veces sucede, ya hemos hablado, adultos mayores son elegibles a Dropbox, es decir, no van a entrevista, ciertos menores de edad o gente que goza de la exención de entrevista cuando va a hacer su proceso de renovación de visa. Entonces, a veces ellos mandan a llamar a la persona y le dicen, no, ¿verdad? Su proceso vía Dropbox o vía exención de entrevista ha sido rechazado, debe venir a la embajada con toda la documentación que respalde su caso. Entonces, pero ¿y por qué? O sea, no, ¿verdad? Yo no quiero hacer esto, si voy me la van a negar, etcétera, pero no es opcional. O sea, la única alternativa que tiene la persona es cumplir eso, ¿verdad? Lo mismo sucede a veces cuando la gente está llevando procesos en los Estados Unidos y le dice, tiene que ir a entrevista final a la embajada, o sea, tiene que salir de los Estados Unidos y venir a la embajada. La gente a veces deja los casos así, mejor no se arriesga a salir. Correcto, les da miedo salir o ir a una entrevista cuando inmigración le dice tiene que venir a una entrevista que a veces es parte regular del proceso o a veces son casos especiales, la gente no quiere comparecer por temor a lo que pueda suceder, a veces que los van a deportar, etcétera. Entonces, lo importante es asesorarse bien, ¿verdad? De eso, para tener una idea de qué se trata. Si es una instrucción especial, a mi caso, porque algo andan buscando y quieren verificar, o forma parte del proceso regular, ¿verdad? Y también a veces sucede que la gente dilata demasiado o termina desistiendo del proceso. Por ejemplo, pagamos el derecho de visa y nos dijeron, tiene que traer, por ejemplo, el contrato X, usted dijo que tenía un contrato contra la empresa, tráigalo, lo quiero ver para ver por cuánto tiempo es, el monto, etcétera, lo que la gente consular quiere ver. Pero resulta que eso no era cierto. O sea, lo dijimos y por eso no llevamos la prueba. Entonces, cuando ya la persona le toca el momento de presentarlo, no, pero es que no lo tengo. Entonces se hacen, van dejando ahí que el tiempo transcurra, a veces hasta expira el recibo de pago, o sea, ya no pueden hacer la aplicación en ese momento y piensan que un año después o año y medio o 2 años después ellos no se van a acordar. Y eso no es cierto, o sea, ya quedó registrado ahí, le van a preguntar por lo mismo muy posiblemente. Okay. Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, casos como exigencia de pruebas médicas, cuestiones así. ¿Sí? ¿Cómo pueden surgir esas? Sí, fíjate que, bueno, por ejemplo, en el caso de los exámenes médicos, son proceso regular para la visa de inmigrante, ¿verdad? Quienes les están haciendo petición familiar, correcto. Pero hay casos de visa de no inmigrante, casos de visa de turista que les pueden dejar que se hagan exámenes. Y en el caso de los exámenes médicos, a veces a las personas no salen bien los resultados, ya sea físicos o psicológicos, y tienen que quedar, por ejemplo, haciéndose antidopings permanentes por cierta cantidad de tiempo, periódicos más bien, por cierta cantidad de tiempo, para verificar que la persona se esté portando bien, ¿verdad? Los dejan a veces bajo tratamiento psicológico o psiquiátrico, o a veces personas que han salido positivos en tuberculosis, por ejemplo, no te dejan salir, pero no quiere decir que sos inadmisible de por vida. O sea, lo que van a hacer es, te dejan en tratamiento médico, te está chequeando uno de los doctores del panel de ellos autorizados, te da la medicación necesaria, te evalúan nuevamente y si ya todo está en orden, pues ya puedes salir. Pero no son opcionales. Y no es que ay, yo voy a ver cómo me curo y yo voy... No, ¿verdad? No. Tiene que hacerse de esa manera. Y dejar constancia con un facultativo, me imagino que... Correcto, que lo del panel de ellos. Igualmente, la entrevista dual. Ya hemos hablado que en un proceso de petición familiar a veces le dicen, ok, quiero que venga su esposo o su esposa, quien esté haciendo la petición familiar, queremos conversar con ustedes. Entonces van a la embajada, ambos cónyuges, y por separado los entrevistan. Muchas veces la misma batería de preguntas solo es para confirmar, para contrastar la información y saber que están diciendo la verdad. Entonces a veces la gente no quiere comparecer, no quiere venir el peticionario de los Estados Unidos porque
y les da mucho nervio, hay que saber qué les van a preguntar. Entonces, si están dejando esa instrucción es porque ya hay dudas de que el matrimonio haya sido contraído de buena fe. Entonces ellos ya tienen sospechas de que algo pasa, o a lo mejor no se había disuelto el vínculo matrimonial anterior, o a lo mejor se está haciendo por obtener beneficios migratorios y no por las razones que corresponden. Entonces van a contrastar las versiones de cada uno y de ahí se va a tomar la decisión. O sea, si no lo hace, no hay forma de que esta persona pueda entrar legalmente, así el otro tenga el derecho, así estén casados, ya surgió una duda en el caso que tiene que ser evacuada. Y eso ese careo, digámoslo de alguna forma, es obligatorio. Sí, sí, no es del proceso regular, pero a quien se lo dejan lo tiene que hacer o no tiene otra opción. Y a veces te dan instrucciones especiales como por ejemplo hacerse una prueba de ADN que no es parte del proceso regular y las personas como que vamos de menor a mayor, ¿verdad? Primero te piden pruebas de la relación padre-hijo, que fotografías, en la evolución, ¿verdad?, del crecimiento del menor, que se muestran los cambios físicos, evidencia de que ha pagado escolaridades, de que ha estado pendiente de sus chequeos médicos, etcétera. Pero si eso no es suficiente y la duda continúa, pues entonces les dejan la prueba científica, ¿verdad? Y es obligatorio hacerlo. Lo mismo te pueden pedir, por ejemplo, documentos. A veces te piden partidas de nacimiento, la primerita, cuando has sufrido modificaciones, ¿verdad? O sea, te registró a alguien, después te reconocieron tardíamente, quieren la original. A veces te piden, ok, usted tuvo un problema con la ley ahí en el 80, quiero que me traiga la copia de la resolución, qué pasó realmente. Pero no, es que aquí ando el sobreseimiento, ok, pero yo quiero ver el relato de los hechos para yo tomar una decisión a partir de ahí del grado de riesgo que esta persona pueda representar si ingresa a los Estados Unidos, ¿verdad? Procesos de perdón, por ejemplo, tuvo presencia indocumentada en los Estados Unidos, a ley tiene que hacer un trámite de perdón. Entonces, hay ciertas cosas que no tenemos la opción de decidir sí o no, ¿verdad? Son sí o sí, si quiere cerrar su caso. Los contactos ahí los estamos viendo de Coimsal. Por favor, asesórese en todo lo que tenga que ver las cuestiones migratorias antes para no pasar ninguno de estos problemas y además ilustrémonos, enterémonos un poquito de qué se trata. Gracias, Sandra. Que tengas un muy feliz día. Vamos a vender, ya venimos.